En la clase de hoy día, que es la número 9, vamos a ver con la profesora Beatriz lo que es la Guerra Fría en América, específicamente en América Latina. Y el objetivo va a ser identificar la intervención o influencia de la Guerra Fría en América y en Chile. Vamos a ver qué hicieron la Unión Soviética y qué hizo Estados Unidos acá en América Latina. Lo vamos a dividir en cómo afecta la Guerra Fría a América Latina, en qué elementos podemos ver esta Guerra Fría en América Latina, a Chile dentro de la Guerra Fría, cómo se polariza Chile en la Guerra Fría y posteriormente al cierre. Por lo tanto, tenemos una pregunta ahí arriba, dice, ¿cómo afectó la Guerra Fría a América Latina? Y tres preguntas a la derecha de ¿qué fue el Plan Cóndor? ¿Cómo afectó este plan a América Latina? ¿Y cuál fue su objetivo principal? Pongamos atención al video para que podamos responder estas preguntas. Secuestros, asesinatos, conspiración, todo esto fue parte del Plan Cóndor que se cobró la vida de decenas de miles de personas. Los condenados en los últimos años incluyen a expresidentes, exministros, altos cargos de inteligencia de países latinoamericanos. El plan aterrorizaba por su violencia y es que en algunos casos las víctimas fueron drogadas, lanzadas desde aviones al océano, incluso les cubrían las piernas con cemento para ser abandonadas en el fondo de los ríos. Los gobiernos derechistas de Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil estaban unidos por una asesoría profesional que venía desde Washington. Lo confirmaban después documentos revelados y comunicaciones secretas. Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay conforman la red. Se mantienen en contacto a través de una instalación de comunicación de Estados Unidos, en la zona del Canal de Panamá. El objetivo principal fue evitar rebeliones, pero no se limitaron a las guerrillas. Podrían sospechar de cualquiera por una mínima inclinación hacia la izquierda. Fueron 400.000 las personas encarceladas, según estimaciones. Hemos seguido de cerca los acontecimientos en Argentina. Deseamos que el nuevo gobierno tenga éxito. Haremos lo que podamos para ayudarlo. Somos conscientes de que están en un periodo difícil. Es un momento curioso cuando las actividades políticas, criminales y terroristas tienden a fusionarse sin una separación clara. Entendemos que deben establecer la autoridad. Funcionaba tan bien que incluso se interesaron algunos países europeos. Los representantes de Alemania Occidental, Francia, Reino Unido viajaron a Buenos Aires para conocer las tácticas aterradoras. A pesar de que el Plan Cóndor estuvo en vigor entre 1975 y 1989, dejando una profunda huella de crímenes de lesa humanidad, el primer juicio en la región empezó en el 2013 en Argentina y después se inició otro en Italia. Llevan a los tribunales, a los ejecutores, a los jefes militares, pero no a los autores intelectuales. Lo que ocurrió, me parece que es lo que ocurre siempre con los procesos judiciales. Lo mismo que implica definir qué es legal e ilegal, que tiene que ver con una relación de fuerzas y procesos históricos, se produce en los avances o no avances de la justicia en materia de derechos humanos. Entiendo que lo que ocurre en el caso de Estados Unidos es que hay una relación de fuerzas que impide que la justicia avance en evaluar y llevar a los tribunales a los responsables que participaron desde Estados Unidos. El tiempo pasa, pero la sombra del cóndor sigue presente. Estados Unidos continúa intentando intervenir en América Latina donde no le convengan las fuerzas políticas. Cuba y Venezuela son vivos ejemplos. Secuestros. Ya. ¿Quién me podría decir entonces qué fue el Plan Cóndor? Fue una iniciativa de los gobiernos para evitar la insurrección de la izquierda. Perfecto. Danilo dice que fue una conspiración entre los servicios de inteligencia. También se acopla la respuesta. Esta izquierda, ¿por quién estaría representada? ¿A quién le tenían tanto miedo? ¿Con quién estaba disputándose el mundo Estados Unidos? Con la Unión Soviética. Perfecto, con la Unión Soviética.
Acá, como pueden ver en este mapa, en América del Sur aparecen las caras de ciertos personajes. Lamentablemente justo la de Chile, como Chile es tan flaquito no se nota bien, pero es Pinochet. Más allá de los años que deben estar en chiquitito quizás para que los vean en los celulares, lo que yo quería mostrar con esto es que es casi simultáneo el tema de los golpes de Estado y las dictaduras militares en América. Y esto demuestra que estaban organizados entre ellos para hacerlo. Alguien los guió, alguien los incitó a hacerlo. ¿Cómo afecta este plan a América Latina? Aparte del tema de los golpes de Estado, profe, las desapariciones y los muertos que hubieron en esos los detenidos políticos, pues. En la No todos economía, profe, Ya, también. Tenemos por un lado el tema humanitario de derechos humanos. Los gobiernos, más bien las dictaduras militares, están en guerra contra el comunismo. Y cualquiera que se acerca al comunismo es un enemigo, independiente si es de un ejército o no. Por eso va a afectar a los civiles. El simple hecho de que alguien te marcara con la bandera del comunismo diciendo, miren, ese que está allá parece que es comunista, significaba para los militares, no solo los de Chile, los argentinos, los paraguayos, los bolivianos, que era un enemigo. Y a los enemigos en guerra se les mata. Acá en el video describen cómo los matan. Y hay muchas formas y hubo mucha tortura, muchas violaciones de los derechos humanos. También van a implementar un sistema económico que va a responder no a las necesidades de América Latina, sino a lo que busca Estados Unidos, que es el capitalismo, y cómo el Estado comienza a no actuar frente a la economía. Deja que la economía se maneje sola, que es el mismo sistema que tenemos hasta ahora. ¿Y cuál fue el objetivo principal de este plan? Erradicar el comunismo. Muy bien. Todo esto Estados Unidos, a través de la CIA, de su central de inteligencia, lo hace para erradicar el comunismo de América. Entonces, cada punto que significaba comunismo para ellos era fácil entrar como excusa con esto para erradicar y asesinar a cuanta gente pudieran que manifestara que era, ¿cómo se llama?, partícipe del comunismo. Profe, de hecho, creo que la CIA tiene una escuela, o dicen que una escuela para los dictadores sudamericanos. Vamos a llegar a ese punto. Muy bien ahí. ¿Cómo afectó entonces el plan? ¿Quién me lo podría resumir? ¿América Latina se vio afectada de manera positiva por la Guerra Fría, de forma negativa por la Guerra Fría? Negativa, creo yo, por el tema humanitario y por el tema económico. O sea, si lo vemos desde el lado humanitario, yo creo que es difícil que alguna persona, aunque existen, lamentablemente, nos pueda decir que es algo positivo para nosotros. Desde el tema económico y político podríamos empezar a ya ver distintas opiniones. Por ejemplo, Danilo en el chat nos dice que instala políticas neoliberales, que por un lado son muy buenas, o sea, esta política de la libertad, de que yo puedo acceder a lo que yo quiero en el momento que yo quiero sin que nadie me esté controlando, por un lado es bueno y por otro lado es malo cuando uno ve en Estados Unidos el tema de las armas, por ejemplo. Veámoslo en un... ¿Qué hicieron realmente? Hechos, en un mapa conceptual. Tenemos por un lado la Unión Soviética, disculpen, estoy medio resfriado, y por el otro la influencia de Estados Unidos. Desde la Unión Soviética se va a manifestar a través de la revolución que hay en Cuba, la cual los soviéticos van a apoyar, ya que es una revolución comunista. Esta revolución, que es exitosa, que logra su objetivo, va a tomarse como un punto de inicio y expansión del comunismo hacia América. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a quedar en Cuba. Desde Cuba van a salir guerrilleros, como el Che Guevara, a buscar nuevos territorios donde expandir esta revolución. O sea, sí existe
una expansión y una amenaza hacia Estados Unidos de que el comunismo se puede instalar acá en América. Por el lado de Estados Unidos, vamos a tener más acciones y más planes. También tiene que ver con la cercanía de nosotros con ellos, obviamente. Estamos en el mismo continente. Por un lado tenemos la Operación Cóndor, que es la que vimos en el video. Por otro tenemos la doctrina de la seguridad nacional. ¿Alguien sabe lo que es la doctrina de la seguridad nacional? Que es una idea muy maquiavélica de Estados Unidos. ¿Nadie en el chat tampoco? ¿A nadie se le ocurre qué podría ser? Ya, yo les digo. La doctrina de la seguridad nacional es una idea que dice que cualquier amenaza hacia el Estado, estamos hablando de Estados Unidos, cualquier amenaza, sea interna o externa, justifica y amerita la intervención de Estados Unidos, no importa en qué lugar del mundo esté. Si Estados Unidos dice que algo que va a pasar, no sé, en una isla pequeñita hacia el otro lado del mundo, los puede afectar, ellos deben hacer algo. Y esto es política de Estado, que la mantienen hasta el día de hoy. Por otro lado está la Escuela de las Américas, que como muy bien decía su compañero, es una escuela donde se adoctrina a los militares, no solo a los dictadores. Hay que recordar que los dictadores de esta época son militares, entonces fueron a esta escuela. ¿Qué se hace en esta escuela? Estados Unidos, de buena fe se supone, propone a distintos países, entre ellos Chile, que manden a su ejército para que ellos los entrenen, les enseñen a ocupar las armas de último modelo, las últimas tácticas, ese tipo de cosas. Porque el ejército de Estados Unidos en esta época obviamente es superior. Y los países aceptan y mandan sus tropas para que sean entrenadas por Estados Unidos. Pero paralelamente a este entrenamiento se les adoctrina, se les pone en la cabeza de que el comunismo es un enemigo y que es algo nefasto, que no puede existir en un país y que cualquier país que vaya a convertirse en comunista, ellos deben actuar y hacer algo. Entonces, todos estos ejércitos que fueron a las escuelas de la América son los mismos que después participan y hacen los golpes de Estado. Y el otro, que ya no es tan negativo, porque no todo es tan malo desde Estados Unidos, está la Alianza para el Progreso. ¿Qué quiere decir esta Alianza para el Progreso? Es una alianza política y económica donde Estados Unidos, en base a ciertas condiciones que les pone a los países, le entrega dinero y los capacita. También Chile participa de esto. Por eso, por ejemplo, ahora nosotros no podemos hacer ciertas leyes porque van en contra de las condiciones que ellos nos impusieron y que tienen que ver con plata y con tratados internacionales. ¿Alguna duda hasta aquí? Al menos yo no, profe. Muy bien, Mati. ¿Quién me podría decir entonces por 2 décimas qué era la doctrina de la seguridad nacional? Básicamente, profe, que cualquier cosa que pueda afectar a Estados Unidos tienen que hacer intervención, como lo que pasó en Cuba, porque igual Cuba dentro de todo está cerca de Estados Unidos, entonces la revolución los afecta y ellos tuvieron que hacer la lesada de los misiles. Muy bien. 2 décimas ahí para Matías. ¿Quién me puede decir también por 2 décimas qué es la Escuela de las Américas? Puede ser el chat, igual también lo estoy leyendo. ¿Nadie? Esperemos unos segunditos, Mati, porque para ver si alguien más se atreve. A ver, Bastián Fuentes, ¿qué es la Escuela de las Américas?
Mucho no se entendió. Ya, pero acá respondieron, te salvaron. Ya, Danilo dice que era para entrenar a latinoamericanos en tácticas de guerra. No, esa es Daniela. Muy bien, Daniela. Danilo dice que operaba el ejército de Estados Unidos. Incompleta y me falta algo más. Y Marilyn nos dice es cuando los entrenan para hacer un ejército que va en contra de los comunistas. Muy bien. Tienen que pensar que todo esto son planes con objetivos. Acuérdense que siempre hay una intención detrás. Es yo te voy a dar esto, pero porque quiero lograr algo. Chile en la Guerra Fría. Primero, antes de leer el texto y cualquier cosa, ¿cuál es el título? Chile en el ojo del Chile huracán. en el ojo del huracán. Muy bien. Vamos a intervenir un poquito. A ver, dice, profe, tengo una pregunta porque los ejércitos los mandaban a otros países para que se preparan y vivan allá. Viven, pero por un tiempo. La idea es que vayan a entrenar. Obviamente un entrenamiento militar no es algo que hagan en una semana. Se quedaban un tiempo allá y después volvían a su patria, volvían a su país de origen. La idea era que aprendieran cosas de ejércitos, entre comillas, más profesionales, y después la implementaran acá. Y de hecho lo hicieron. ¿Cuál es el autor del texto? Fernando Ustoiz. Ya, muy bien. ¿Cuál es el lugar donde se escribió el texto? Santiago de Chile, Santiago de Chile. ¿Y el año? 1998. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Es primaria o secundaria? Primaria. Primaria. Primaria, profe. ¿Están todos seguros que es primaria? ¿Es alguien No, que es secundaria. Es secundaria, acuérdense que si alguien está opinando de una época, es secundaria. ¿Quién puede leer el texto, por favor? No se peleen. Elijo yo entonces. Ya. Bruno, Dígame, profe. ¿puede leer el texto, por favor? Chile en el ojo del huracán. De los años 40 a los 80, el país se encontró en el ojo del huracán de la Guerra Fría. Escasamente se debió a la importancia estratégica de Chile. El cobre ha sido importante, pero en caso de emergencia, las potencias occidentales no se iban a poner de rodillas para no comprarlo en Chile. Los 4.000 kilómetros de costa no podían significar mucho como valor geopolítico, lejos de los grandes teatros de operación. No es en el peso económico, territorial o militar, donde se encontraba la significación internacional del país. En cambio, la imagen política del país sí tenía una gran irradiación en el continente, con la espectacularidad de la elección de Allende. Esta realidad se multiplicó y se expandió especialmente a su Europa occidental y hasta en Estados Unidos. Muchas gracias, Bruno. Hoy se puso a llover súper fuerte acá. ¿Qué significa que Chile esté en el ojo del huracán? ¿Qué quiere decir eso? Por así decirlo, profe, que está entre medio de las dos potencias más grandes del momento. Pero muy bien. El ojo del huracán es la parte central del huracán y se caracteriza por ser una zona tranquila. Está como en paz, pero rodeado de toda la destrucción que va dejando el huracán. Y en este caso sería Chile, tranquilo, rodeado de todo lo que se le viene de la Guerra Fría, tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos. ¿Y por qué Chile está en el ojo del huracán?
Acá nos dice que no tiene que ver con nuestros recursos. ¿Qué pasó en Chile que Estados Salió, Unidos se fijan en nosotros? salió Salvador Allende elegido como presidente, profe, y era marxista. Tenemos a Daniela que dijo lo mismo. No es por el cobre, es porque Allende es el único, escuchen bien, en el mundo, de esta tendencia política que llega a través de las urnas, es decir, por el voto, de manera legal, al poder. Y eso obviamente para Estados Unidos representa una amenaza gigante, porque deja todo este sistema de revoluciones, como pasó en la Unión Soviética, como pasó en China, como pasó en Cuba, donde se llega a través de las armas, por hacerlo a través de la forma legal, por el voto. La gente quería ese sistema. Y tal como dice Víctor ahí, obviamente Estados Unidos va a intervenir y va a terminar en algo trágico, que es la muerte del presidente. Esta intervención de Estados Unidos y de la Unión Soviética va a llevar a que se polarice Chile políticamente. ¿Qué es polarizar? Una fusión. Pucha, se entendió mal. Entonces, si lo puede Una escribir, fusión, profe. pongámoslo así. Esta es la Tierra. ¿Dónde están los polos? Posibilidad de salir. ¿Están cerca entre ellos o están uno en un extremo, el otro en el otro extremo? Cuando yo hablo de polarizar, significa que divido, separo. No se pueden juntar. Si yo hablo del polo norte y el polo sur, es imposible que los pueda juntar porque están en los extremos de la Tierra. Eso se llama polarizar. Cuando digo se polariza la política chilena, es que se divide. Hay opiniones muy distintas. Y en el caso de Chile, va a llevar a que se formen 3 sectores políticos. Cada uno incompatible con el otro. Por eso dice que es excluyente. En este minuto no hay consenso entre estos sectores políticos. Cada uno plantea algo distinto y no piensa trabajar con el otro. Por la izquierda vamos a tener a Salvador Allende. Por el centro vamos a tener a Eduardo Frei Montalva. Y por la derecha a Jorge Alessandri. De acá hay 2 que ven la intervención de forma más palpable, que nosotros lo podemos ver con datos. Obviamente, por la izquierda, Salvador Allende, que sufre todo lo que es el Plan Cóndor, y por el centro, Eduardo Frei Montalva, que va a estar muy inmiscuido con lo que es la Alianza por el Progreso. Él va a recibir fondos de Estados Unidos y va a lograr hacer ciertas acciones y modernizaciones en Chile. Sí, Danilo. Vamos a tomar que 2 polos. Tenemos la izquierda y la derecha. El centro, por lo general, el política siempre está como entre uno y otro. En este caso, el centro se va a inclinar hacia la izquierda, porque a pesar de que Eduardo Frei Montalva toma los fondos y las peticiones de Estados Unidos, lo que hace con ese dinero son acciones sociales, que tienden a estar más presentes en la izquierda. Hace reformas agrarias, por ejemplo. Distribuye nuevamente la tenencia de tierras. Entonces, todo esto lleva a que la balanza se comience a inclinar hacia la izquierda y se genere un ambiente político favorable hacia lo que es Salvador Allende. Y eso es una de las causas, por ejemplo, de por qué Salvador Allende en su tercer intento logra llegar a la presidencia. Y así es, Víctor. Cada uno tiene opiniones distintas de cómo deberían ser las cosas. Ahora, de acá asesinan a 2. ¿Qué me podría decir? Hay uno que es fácil. Salvador Allende y Jorge Alessandri. Luego del golpe, en el que muere Salvador Allende, uno de los principales actores políticos que como que se va en contra de la dictadura de manera pública es Frei Montalva, y lo asesinan.
De hecho, hasta el día de hoy como que hay una disputa entre la familia Frey y que se haga justicia, porque por mucho tiempo se dijo que se había muerto de forma natural y después se le hicieron análisis y se supo que lo habían envenenado. Ya, entonces, ¿qué me podría decir? Desde la Unión Soviética, ¿cómo se vio afectada América Latina por la Guerra Fría? Desde la Unión Soviética. Por el Plan Cóndor, Con la Revolución Cubana, Revolución Muy bien, por la Revolución Cubana, que va a ser un punto de inicio y expansión del comunismo en América Latina. Recuerden, después de la Revolución Cubana, se transforma en un foco para poder expandir el comunismo. Y hay guerrillas en distintas partes de América Latina que están entrenadas por los revolucionarios cubanos. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿qué hace Estados Unidos en América Latina? el Plan Cóndor, la Escuela de las Américas, la Alianza para el Progreso, y esa cosa Doctrina de de la seguridad seguridad que si social le afecta a internacional. ellos, profe, tienen que intervenir ellos. Ya, muy bien. Entonces tenemos que Estados Unidos tiene un intervencionismo. Ellos no se quedan sentados mirando para ver qué va a pasar. Ellos intervienen de forma activa, siempre están presentes acá, de una u otra forma, ya sea porque te prestaron dinero, porque entrenaron a tu ejército, pero siempre van a estar haciendo algo. Por eso lo resumimos en intervencionismo de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que va a aplicar estrategias económicas y militares para erradicar el comunismo en América. Erradicar el comunismo en América, ¿fue bueno o malo para nuestra población? Malo, ¿Por qué? por el tema de los desaparecidos, pues, profe. Humanitariamente hablando, fue súper malo, si lo vemos por el lado de las personas. Pero hablando por el lado económico, a mí hay gente que me ha dicho que fue bueno. Yo no sabría decirlo porque yo todavía no nací. Acá en este caso vamos a adelantar un poquito de lo que viene en el cierre de esta unidad, que vamos a ver lo que pasó acá en Chile como para que podamos conversar, y no tan abstracto de solo hechos y años y cosas así. Va a depender de dónde uno esté parado. Yo también he escuchado personas que me dicen que fue bueno desde el punto de vista económico y otras que me dicen que fue malo. ¿Por qué? Porque hay personas que se vieron favorecidas con esto y hay personas que se vieron desfavorecidas con esto. Y eso es normal. Los procesos históricos por lo general siempre tienen personas que tienen suerte y les favorece y otros que no les va a favorecer, ya sea porque pierden cosas materiales o incluso porque pierden familiares, como en este caso. Ya. ¿Eso es ahora o hace unos años, Víctor? Profe, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se juntaron para lanzar misiles y atacar a Siria. Yo creo que ahora, profe, por la cagada que está quedando, Por la tiene que ser embarrada. ahora, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. es que hay cosas que son súper delicadas. A ver, no es momento quizás para tocarlas, pero a mí como occidental y desde mi cultura hay cosas que me chocan. Me choca ver que en Afganistán violen niños o las mujeres pierdan sus derechos. Pero también hay que entender de que ellos tienen otra cultura y una cultura tan o más antigua que la de nosotros. Entonces, entrar a intentar cambiarle su mentalidad es súper difícil. Estados Unidos estuvo por mucho tiempo en ese país, mucho tiempo. Y se fue, Profe, pero dicen que Estados Unidos está involucrado en eso, todo lo que está pasando. Porque dice que quiere ayudar, pero también a la vez no, porque No, lo él es que el que presta pasa las armas. con Estados Unidos fue que durante la invasión rusa de la Unión Soviética a Afganistán en el 70 y algo, Estados Unidos mandó gente de la CIA y armamento a Afganistán
para combatir contra los rusos, y muchos de los soldados que ellos mismos entrenaron eran creyentes, pero muy extremos. Y después de que se fue Rusia, siguieron con la misma gente tratando de conquistar Afganistán, por así decirlo. Como pueden ver, la Guerra Fría está actuando hasta el día de hoy. Se disputaron un territorio entre soviéticos y Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, como se habla de guerra indirecta, apoyó a un grupo, lo armó, lo entrenó, mismo grupo que ahora está actuando y dio el golpe de Estado en Afganistán. Y eso sucede y le ha sucedido muchas veces a Estados Unidos, que pueden ser aliados hoy y enemigos después. Ahora, lo que yo decía es que es difícil cambiarlo. O sea, Estados Unidos invadió ese país, lo tuvo mucho tiempo bajo resguardo, entre comillas, les dio democracia, entre comillas, pero apenas se fue, retiró las tropas, pasó menos de una semana y hubo un golpe de Estado y volvieron a lo mismo. Entonces, por eso yo les decía, es difícil cambiar una cultura en poco tiempo, cambiar una forma de ser, de ver la vida. A mí me choca, a mí no me gusta, pero no sé si ir e invadirlos de nuevo sea la respuesta. Volvamos a la casa. ¿Y cómo afecta a Chile? ¿Qué pasa en Chile durante la Guerra Fría? Estados Unidos nos invadió, dice Sebastián. ¿Estamos seguros de eso? O sea, indirectamente podríamos decir que Estados Unidos nos invadió, por el tema del golpe de Estado. No fue algo que planearon aquí, fue algo que se planeó en Estados Unidos. Yo cambiaría lo que dice Víctor. En vez de la palabra invadir, la palabra apoyar. Incitar también puede ser, influir. Lo que hace Estados Unidos, ellos no traen ningún gringo, hasta el día de hoy, que se sepa, a disparar acá. Ellos ponen las lucas y ponen armas, pero no se meten más allá de eso. Pero primero, lo que les decía yo, tenemos a Frei Montalva, que es bastante difícil no reconocerlo en una imagen, que mediante la Alianza por el Progreso va a recibir fondos que va a utilizar para modernizar la estructura en Chile, principalmente la estructura agraria. En Chile las tierras las mantenían solo unas cuantas personas, y me refiero a muchas tierras, que se les denominaba terrateniente, y con estas platas y con las intenciones de Estados Unidos se va a quitar las tierras y se van a empezar a dividir en tenientes más pequeños, que desde un punto de vista económico y quizás social no es algo malo. Vamos a quitarle al que tiene mucho para poder repartirlo de mejor manera entre varios. Obviamente siempre van a haber pero hasta ahí está bien. Y lo otro es lo que decían ustedes. Ningún problema, Irma, te queda un momentito y hablamos después al final de la clase. Que tiene que ver con el golpe de Estado en Chile en 1973, donde la CIA financia e influye en el golpe de Estado y posterior dictadura en Chile. La dictadura de Chile no se manda sola. Recuerden, a través de la Escuela de la América, una central de inteligencia de comunicación donde tienen un camino a seguir. Saben lo que tienen que hacer. ¿En contra de quién van? Del presidente. Acuérdense, ¿cuál era el objetivo principal del Plan Cóndor? ¿A quién quieren erradicar? El comunismo, profe. El comunismo. Entonces, van a ir en contra de cualquier cosa física, un material, un objeto o persona que tenga afinidad con el comunismo. Son el enemigo, ellos están en guerra. Algo que quizás a nosotros nos cuesta entender porque mataron personas civiles, sin armas. Pero para ellos, al ser comunistas, ya eran un enemigo y una amenaza. Y a su vez van a implementar un sistema político y económico afín con lo que quiere Estados Unidos. No es algo al azar que nuestro país hoy en día sea neoliberal y capitalista.
se logra mediante esta intervención, esta dictadura que fue promovida durante Guerra Fría por Estados Unidos. Así es, Teresa, murió mucha gente. Lo vamos a ahondar después de la prueba. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, por lo menos yo no. Muy bien, Bruno. Al menos yo no, profe. La profesora Bea dice que tiene un estudiante que no se registró en la asistencia y necesita que escriba su nombre en el chat. Lo tiene registrado como iPhone de María. Así que, María, por favor, escribe tu nombre para que quedes presente. Ya. La clase queda hasta aquí, pero antes de que se vayan todos, la próxima semana, prueba coeficiente 2. Si es que no pudiéramos volver a clases presenciales, va a ser como la hemos hecho hasta ahora, que es por formulario. Es decir, todos los que están online la van a saber de formulario. Los que están de forma presencial, si es que tuviéramos la posibilidad de estar en la sala, la van a tener en la sala. Ya no va a ser a través del formulario. Aunque todavía estamos viendo cómo lo hacemos para que sea la misma prueba. Estudien, espero que les vaya súper bien en la prueba. ¿Qué va a entrar en la prueba, profe? Todas las clases. Todas. Son 9 clases. Ya. 9 objetivos. Profe, ¿pero va a mandar algo para estudiar? No. No, Danilo, ¿cómo les voy a hacer la prueba después de una clase? No soy tan desgraciado. No voy a mandar nada para estudiar porque las clases ya son cortitas y todas las preguntas responden a los objetivos de las clases. Fíjense, cuando revisen ya sea el PDF o el PPT, los objetivos que había en cada clase. Caracterizar, identificar, todas las preguntas van a apuntar a eso. Va a haber otro ítem que es de análisis de fuentes, es decir, que puedan reconocer en un texto, en una imagen o en un video, si es que se puede, autor, título, fecha, lugar, mensaje, intención, que es lo que veníamos haciendo durante las clases. Y el otro ítem va a ser en cuanto a qué vimos. Recuerden que vimos todo el siglo XX. Entonces van a tener que ser capaces de ordenar cronológicamente lo que hayamos visto. Primera Guerra Mundial, periodo de entreguerra, Segunda Guerra Mundial, etc. Hacia adelante. Como dato, como ayuda y consejo, el orden de las clases está cronológicamente. O sea, si nosotros vimos una cosa y después vimos otra, ya están ordenadas por año. Préndase el orden de las 9 clases. Vaya, profe.